Ante la globalización, África es una región que no se ha visto tan favorecida tras la internacionalización de la economía, ya que esta históricamente ha sido explotada por las potencias mundiales para su propio crecimiento y beneficio, siendo puente para el paso de sus mercancías o el lugar, intercambio de materias primas como el petróleo, minerales y gas natural a un precio muy debajo del mercado. Asimismo, es sabido que se negocia bajo las reglas de las potencias. De lo contrario, se le amenaza de aislamiento y desestabilización económica y política, situación que ha provocado que África no pueda generar un ahorro interno y créditos, sino que terminó siendo dependiente de los países desarrollados. Teniendo esto en cuenta, nuestro foco de análisis a desarrollar serían los impactos tanto económicos como políticos y sociales que tiene la globalización desde la perspectiva africana, enfocándonos en la región central, que abarca países como Camerún, la República Democrática del Congo, etc., incluyendo su condición geopolítica y la relación con otros actores en la agenda internacional y en un periodo de tiempo en específico, comenzando en la década de los años 70 tras el proceso de descolonización europea en el continente y el auge de la globalización. En sí, la pregunta primaria que se busca contestar es ¿en qué manera la dependencia a las potencias mundiales no ha permitido una integración económica? Asimismo, surgen preguntas secundarias tales como ¿cuáles son las implicaciones y costos sociales que tiene el aislamiento de la región africana del resto de los países con un mayor índice de desarrollo y qué propuestas son las más viables para contrarrestarlos? Ahondando un poco en el desarrollo de nuestra investigación, se tiene que una de las causas de desafíos económicos en África es sobre la estructura socioeconómica creada desde la época colonial. Debido a que la estructura económica está formada para la explotación de recursos, los élites políticos quienes lideraban políticas de los países africanos siguieron utilizando dichas estructuras. La estructura colonial estaba basada en explotación que ayudaba a la exportación de materias primas que estos países producen, pero no ayudó a desarrollar sustentablemente la sociedad en los países africanos. Los gastos sociales en infraestructuras estaban a favor de construir la costa y zona de producción de los recursos, pero no en otras regiones. Resultado de esto, se ha generado una gran desigualdad social, lo que lleva a rebelión, guerras civiles, entre otros casos, tal como lo menciona el autor Amin. Para conocer un poco más del tema, se entrevistó a Irene López, que afirma que más allá de un problema económico, se tiene que enfatizar el factor social, ya que eso es lo que genera desigualdad y que es necesario un balance y desarrollo en términos de infraestructuras en dicha zona, la diversificación de comercio, así como la mejora de asistencia sanitaria, para poder así lograr que la población tenga acceso a condiciones de calidad de vida. Por otra parte, se destaca que el mayor desafío es conseguir que los ingresos que reciben los países a través de inversión extranjera, ayuda internacional o comercio local se distribuyan de manera eficiente, ya que debido a la explotación de la región se genera una gran escasez de recursos económicos, lo que genera un estancamiento. Por otro lado, la intervención de los estados e instituciones internacionales fueron otra razón del fracaso de la economía del África. Durante el siglo XIX, a la mitad del siglo XX, África fue la colonia que fue explotada por los países europeos y después de la independencia tiene que enfrentar intervenciones de Estados Unidos y Unión Soviética por establecer su zona de influencia en África, ya que en caso de República Democrática de Congo, o conocido el Zaire, fue un ejemplo de intervención de Estados Unidos con un dictador conocido Mobutu. Las intervenciones de potencias y establecimiento de dictadores ha dejado una inestabilidad y también las guerras civiles. Al mismo tiempo, los dictadores quienes entraron por el lugar de desarrollar su sociedad se concentraba a fortalecer su poder base, explotación y apoyo financiero de las potencias exteriores. Con ello, Jessica Saucedo argumenta que hoy en día las potencias mundiales han optado por la política de asistencialismo basada en resolver problemáticas tales como la hambruna. Sin embargo, provoca un déficit, ya que no se ataca el problema desde adentro por la inexistencia de reformas estructurales, teniendo como resultado la resolución temporal de dichas carencias. Sin embargo, no se podrá reemplazar el rol
que tiene la ejecución de buenas políticas públicas en romper el ciclo de la pobreza. Por ello, existe la necesidad de una estructura gubernamental para promover una economía y generar sanas sociedades. En primer lugar, debe de estar presente el combate a la corrupción dentro del ámbito gubernamental. Si este funciona de manera competente, será más fácil generar un ámbito social y político más propicio para el desarrollo económico. También debe existir inversión o empresas locales, de manera que las ganancias no solo de los países o manos extranjeras, y se facilite el desarrollo local a través de un mayor derrame o distribución de la riqueza. Por último, que deben de existir esfuerzos para producir una diversidad de actividades económicas, no solo servicios ni producción de elementos básicos. Se tiene que generar conocimiento e intentar crear nuevas tecnologías, productos innovadores, etc. La economía de un país no puede estar segura mientras descansa sobre una o pocas actividades. Se entrevistó a George Hurtado de la Secretaría de Desarrollo Social, que propone que para impulsar el desarrollo de un país es necesario de 3 factores: económicos, políticos y sociales. En el aspecto político se necesita de la voluntad de los líderes, no solo de los gobernantes, sino también de personas con influencia que movilicen a la sociedad. Asimismo, la necesidad de instituciones sólidas. En cuestión social, es importante que diferentes grupos sociales reconozcan los privilegios y desigualdades para poder trabajar de una manera que permita una integración. Finalmente, la creación de identidad y un verdadero sentido de solidaridad con la finalidad de que cada persona encuentre la manera de desarrollarse. Como ya se ha venido mencionando, se debe saber que los actores externos tienen una gran incidencia en la región en cuestión. Para poder medir el grado de involucramiento, se analizó un caso en concreto para poder determinar si la explotación en términos de recursos era una acción vigente que dificulta el desarrollo económico en los países que comprenden la zona central de África. Uno de los temas que se exploró fue el caso relativo a los diamantes de sangre, que sirven para financiar conflictos armados, y en estos es común el uso de esclavos y la violación de derechos humanos. Sin embargo, resulta relevante que, según datos presentados por la organización no gubernamental Amnistía Internacional, existen grandes empresas tales como Sodiam, de origen belga, las cuales han alimentado los mercados de joyería a través de diamantes de sangre. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que dicha práctica ha estado vigente y ha legitimado ciertos gobiernos, tales como el de Mobutu Sese Seko en los 90s y el de Laurent Kabila. Entonces, este es un problema que afectó a la región en términos de derechos humanos y los hacía un poco dependientes a la compra ilegal de este tipo de material. A continuación, se presentarán las principales conclusiones a las que se llegó realizando el presente ensayo. Necesidad de plantear reformas estructurales para poder alcanzar el desarrollo, no caer en el asistencialismo. En términos de la ayuda internacional para el desarrollo, se sugiere la formulación de órganos de transparencia que garanticen la eficiencia y eficacia de la ayuda que se recibe. Existe el potencial para el crecimiento debido a los recursos con los que se cuenta. Sin embargo, se debe de invertir en el desarrollo de actividades y manufactura, ya que las materias primas son agotables y la volatilidad de su economía de estas se basa en su dependencia a las mismas. Priorizar situaciones tales como resolver problemáticas sociales para así resolver dificultades financieras y económicas.